el libro de Tito, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Ahorita les voy a comentar cómo llegué a esta enseñanza, pero si quiero regresar un poquito al título, el día de hoy quiero hablarles acerca del tema ser hombre no es cuestión de biología, es cuestión de teología. Y ahorita le voy a explicar un poquito acerca de eso. Vamos a leer la palabra de Dios. Está Pablo enviando a un joven, Tito, lo está mandando como las fuerzas especiales a una ciudad, una isla que se llama Creta, y le dice, esto tienes que hacer porque ese lugar está lleno de dificultades. Entonces Pablo escoge a Tito y lo envía a esa isla llamada Creta, porque había una cantidad de problemas en las iglesias en ese lugar. Y mire lo que le dice Pablo a Tito en el libro de Tito, o la carta del apóstol Pablo a su fiel hijo Tito. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pongas en orden lo que queda, y designes ancianos o líderes o personas en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, un hombre justo, un hombre de Dios, que sea marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no esté acusado de disolución ni de rebeldía, porque el obispo o el líder debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado o terco, no iracundo o muy enojado, no dado a la bebida o al alcohol, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino un hombre hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Señor, te doy gracias por esta tu palabra. El día de hoy te pido que nos hables a cada uno de los que estamos aquí y que podamos entender, Señor, qué significa, de acuerdo a tu palabra, ser hombre. ¿Para qué nos creaste como hombre? ¿Cuál es el propósito, el rol que debemos cumplir como tus hijos? En el nombre de Jesús. Amén. Llevo un par de semanas viniendo a las 6 de la mañana al templo. Y a las 6 de la mañana me encuentro con una reunión de más de 200 hombres que llegan aquí a la iglesia. Y llegan con el objetivo de estudiar sobre un tema. Y el tema es muy sencillo. ¿Qué significa ser hombre? ¿Cuántos hombres hay aquí en la casa? A ver, déjenme ver su mano levantada. Ok, para ustedes es enseñanza. ¿Qué significa eso de ser hombre? ¿Por qué Dios me hizo hombre? ¿Y qué quiere decir, de acuerdo a la palabra de Dios, ser hombre? Esta enseñanza yo creo que es muy importante, porque necesitamos aprender qué dice la Biblia. Y es tan importante esa enseñanza no solamente para los hombres, sino también para las mujeres, porque yo creo que algunas mujeres aquí son mamás de hijos hombres. ¿Cuántas son mamás de hijos hombres? Acabamos de presentar a Aarón aquí. Algunas mujeres quizás van a ser mamás de hijos hombres. Así que es importante también para usted esta enseñanza, porque a lo mejor usted tiene su esposo un hombre, y usted quiere ver qué dice la Biblia para los hombres. Tal vez algunas mujeres aquí son solteras y no son madres, pero yo creo que a usted también le interesa saber, ¿qué quiere decir eso de ser hombre? ¿Por qué Dios hizo hombres y por qué hizo mujeres? Me sorprendió. Llego a las 5:45, 5:50, y esto está lleno de carros. Pero interesante que está lleno de muchas trocas de construcción, como dirían en México. Muchas camionetas de esas de platón y están llenas de construcción. Algunos hasta vienen con su uniforme de trabajo. Y me llamó la atención que ahí en una mesa nos sentamos varios hombres a estudiar este libro. Y este libro se llama De Titus Ten, basado en esta carta de Pablo a Tito.
y ten porque son 10 hombres los que se sientan en una mesa. Entonces, ahí en esa mesa donde yo me senté hay 2 pilotos. Hay otro que trabaja en donde venden repuestos para carro. Hay otro que trabaja en construcción. Hay un abuelito que ya es retirado del Army. Y era interesante ver ese grupo de personas de diferentes habilidades, funciones, de diferentes estilos de vida. Y era interesante ver ese grupo de hombres que se reunieron el martes a las 6 de la mañana para aprender acerca de qué dice la Biblia acerca de la masculinidad. ¿Qué dice la Biblia acerca de ser hombre? ¿Qué significa en la palabra de Dios eso de ser hombre? Y empezamos a estudiar el libro de Tito. Es un libro muy corto, pero es un manual para aprender a ser un hombre de Dios. El libro de Tito solamente tiene 3 capítulos. Le aconsejo que lo lea, especialmente si usted es hombre. Solamente tiene 46 versículos, esos 3 capítulos, pero tiene un mensaje interesante. Una de las primeras preguntas que nos hicieron cuando comenzamos el estudio es: si usted le preguntara a qué hombre de la Biblia usted se identifica, ¿qué diría? ¿Con cuál hombre de la Biblia usted se identifica más? Tal vez con David, que engañó a su esposa, que se metió con la esposa de otro, que mató a una persona, que fue un hombre peleonero. ¿Se identificaría con él? O tal vez se identificaría con Noé, que fue un borrachito y de la borrachera se desnudó enfrente de sus hijas. ¿Usted con quién se identificaría? Tal vez se identificaría con Pedro, que Pedro, oiga, mis respetos, con ese no se meta porque le saca el cuchillo. ¿Con quién se identificaría? Tal vez usted es muy consagrado y dice: yo me identifico con Jesús. ¿Con quién se identifica usted en los hombres de la Biblia? Tal vez con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con Josué, con Elías. Pero ¿sabe que muy pocas personas dicen: yo me identificaría con Tito, el joven Tito? Pero es interesante que la Biblia tiene mucho que decirle a los hombres en este libro de Tito que en cualquier otra parte de la Biblia. Y una de las frases que tiene este pasaje de la Biblia o esta lectura de la Biblia es que Pablo le dice a Tito: te encarezco, te encomiendo, te recomiendo, te pongo la tarea, la asignación de que vayas y busques hombres que sean líderes. Y una de las frases es irreprensibles, que quiere decir hombres de Dios, hombres justos, hombres santos, hombres consagrados para Dios. ¿Será que si Dios manda a buscar hombres de Dios en esta iglesia, de acuerdo a estas características, lo encontrará? Es importante entender, hermano, que para que seamos los hombres que Dios quiere que seamos, primero debemos entender la clase de hombre que Dios nos creó para que fuéramos. En otras palabras, no se trata de lo que tú quieres ser, sino para qué te ha creado Dios. ¿Cuál es el propósito cuando te hizo hombre? Cuando te dio esa mujer como tu esposa, esos hijos para ser padre. ¿Cuál es el propósito de Dios por el cual te hizo hombre? Si nosotros vemos la Biblia en Génesis 1:26, entendemos que la Biblia habla de cuál fue la intención en la creación de Dios para el hombre. ¿Cuál fue lo que Dios quería hacer cuando hizo y creó al hombre?
Usted ve la creación y la intención en el capítulo 1 y 2 de Génesis. Pero en el capítulo 3 usted ve cómo se distorsionó la imagen original y la intención original de Dios para el hombre. Después de Génesis 3 ya vemos al hombre en una imagen distorsionada, no como Dios lo intentó hacer. Lamentablemente hoy en día, cuando vemos a los hombres, los vemos con la lupa de la distorsión, no con el propósito de la creación y la intención con el cual Dios le hizo. Miren lo que dice Génesis 1:26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Ese fue el propósito original de Dios. Voy a hacer al hombre y voy a hacerlo a mi imagen, y estas son las características y estas son los roles o las funciones del hombre. La primera intención de Dios para el hombre se encuentra en ese pasaje. De ahí en adelante encontramos que la intención original fue distorsionada por causa del pecado y de la desobediencia. Y de ahí en adelante empezamos a ver que ya el hombre se alejó del propósito original. Ahora venimos a Tito. Entonces Pablo dice, Tito, tú eres el hombre que necesito para ir a escoger hombres de Dios y que ayuden a poner orden, no solamente en su casa, en su familia, en su comunidad, sino también en sus propias vidas. Así que este libro de Tito no es otra cosa sino el fundamento para que aprendamos a ser los hombres que Dios diseñó que fuéramos. Y lo primero que hace Pablo es escoger un hombre que fuera un hombre ejemplar, un hombre fiel a Dios, un hombre seguidor, para ir a buscar otros hombres y enseñarles cuál era el propósito de Dios. Así que Pablo envía a Tito para que busque hombres y enseñarles a ser hombres de Dios. Para que esos hombres a su vez sean puestos como líderes en la comunidad, en la familia, y esos hombres puedan restaurar un poco la imagen original de la intención de Dios cuando creó a los hombres.